Oh Dios, te damos gracias por este estudio, porque podemos estar reunidos para escuchar tu palabra, para atenderla, para estudiarla. Te queremos pedir, Dios, que tú guíes a Miguel en cada una de las palabras que va a dar, que toque nuestros corazones, que podamos aprender de aquí, Señor. Y Padre mío, quita de nosotros cualquier distracción o pensamiento errante que podamos tener. Y los que estén por llegar, por conectarse, permite que lo hagan, Señor, pronto. Y Padre, pues gracias porque nos has guardado a todos en salud de una manera especial. Permitiste que, este, que Erika pues mejorara, Señor, y pues a mí me diste también una rápida mejoría. Gracias por eso. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y Padre, pues todo esto lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerden que estábamos viendo los pactos, si no se acuerdan, quiere decir que estuvieron con pensamientos errantes y habíamos comenzado precisamente eh, el pacto perpetuo. Entonces iniciamos y vimos Génesis 17:7, donde dice estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Para nosotros en esta parte vemos cómo Dios a cada generación, ya habíamos visto que lo hizo también con Adán y Eva, le ha hablado. Luego, dentro de ese pacto perpetuo, hay una serie de pactos que es como el Levítico, donde ya Dios les da la ley y dice cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en orden de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Aquí ya era prácticamente los sacerdotes y los sacrificios. Cuando tuvo la ocasión de bendecir a David, asimismo, en el 2 Samuel 23:5, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Luego, dentro de esto, Dios nos da un nuevo pacto que también tiene la característica de ser perpetuo, que está en Jeremías 55, que dice, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno, que es lo mismo que perpetuo, que jamás se ponga en olvido. Y prácticamente ahí nos quedamos. Entonces ahora vamos a continuar. Sobre todo vamos a leer algunas partes de la escritura que yo espero que nos alienten porque yo la verdad ahora que estaba repasando este estudio y algunas cosas puntualizando, la verdad a mí me alentó, dije, bueno, el objetivo de todo esto es que Dios nos haga ver el futuro y aliente nuestros corazones para que nosotros estemos siempre en esa actitud hacia el reino de los cielos. Recuerden, ya habíamos comentado que nosotros debemos de tener nuestra mente orientada a las cosas eternas, a las cosas de Dios. Recuerden que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros tan solo vemos las noticias de todo lo que está pasando, asesinatos, guerras, como esta secretaria y el otro señor que acaban de asesinar, que tenían un chivo ahí, digo, un archivo, y bueno, no sé, tantas cosas que uno dice, bueno, ¿dónde va a parar esto? Pero debemos de recordar que Dios, dentro de su amor y su misericordia, siempre se va a presentar a la vida de cada persona. Hace rato precisamente estaba hablando con una persona que vive en Canadá y me decía que le había ido como Job, peor que a Job, y le decía a Dios, no, que no me vaya tan mal. Entonces yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es voltear a ver a Dios y realmente convertirte. En el tiempo en que tú empezaste el cristianismo solo oraste, pero realmente
si no te arrepentiste verdaderamente en tu vida, etcétera, no pasó nada. Entonces la exhorté a eso, a que siguiera leyendo la Biblia, a que le pidiera a Dios, pues ya lo que hemos comentado aquí, ¿no? Que le diera el verdadero arrepentimiento y la fe que salva. Pero pues a veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles. Pero voltear a ver hacia el futuro, voltear a ver a Dios, tener la mentalidad del reino de los cielos, nos va a permitir trascender. Entonces vamos a ver segunda de Samuel 23 del 2 al 5 que dice de la siguiente manera: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación. Aquí obviamente está hablando David. Y algo muy importante es que él reconocía que no era perfecto, pero que si Dios le había prometido, él creía que lo iba a cumplir. Nosotros en la Biblia estamos llenos de promesas y cada promesa es una realidad. Ahorita vamos a ver más adelante algunas que ya se cumplieron, pero lo importante es saber que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces, todo lo que Dios promete lo cumple. ¿Dónde es donde está el poder para vencer este mundo? En la fe. Y en la fe significa creer que Dios es veraz y que todo lo que que todas las promesas que Él ha hecho, ninguna de ellas caerá a tierra. Para esta generación que probablemente seamos nosotros la última generación antes del rapto, para esta generación ya hemos visto el cumplimiento de muchas promesas y hemos visto la veracidad de Dios. Entonces, no tenemos, o sea, tenemos más responsabilidad que los que vivían en la antigüedad que no habían visto todo lo que pasaba. ¿Ven ustedes? Entonces, poner la mira en las cosas eternas nos va a hacer desprendernos de las cosas temporales y que no nos afecten tanto. Claro, vivimos en este mundo, vemos a un familiar sufrir o vemos injusticias y nos duele, nos decepcionamos, pero nuestra convicción debe estar, o nuestra esperanza, en que un día todo esto terminará. ¿Por qué Dios lo permite? Porque muchos dicen, ¿por qué Dios permite esto? Porque tiene un plan. Si Él hubiera interpuesto un juicio inmediato con Adán y Eva, ninguno de nosotros hubiera existido. Si él, cuando iban caminando los discípulos y no los recibieron en una ciudad de samaritanos, hubiera permitido que los apóstoles echaran fuego y quemara esa ciudad, muchos de ellos no se hubieran salvado. Y vemos a la mujer samaritana, que ella fue un instrumento para que muchos se convirtieran de esa ciudad, ¿ven? Entonces, David, a manera de profeta, habló de un gobernante justo. Dios ya le había prometido que iba a ser su descendencia. Y esto se cumpliría a final de cuentas en Jesucristo, porque si nosotros vemos la historia de los reyes, solo tres de los reyes descendientes de David fueron realmente fieles, unos que otros medio fieles. Pero siempre se habló del príncipe de paz, de Jesucristo, que es el que iba a gobernar en perfecta justicia y paz. Y recordemos, un día Él vendrá en victoria y establecerá el reino. Pero ahorita el reino de los cielos ya está entre nosotros y primero es la liberación espiritual. Vamos a ver Isaías 11 del 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Fíjense qué hermoso pasaje. Primero, Dios nos habla de la forma en que reinará Jesucristo, luego cómo toda la tierra va a volver a la armonía. Recuerden, creación gime a una esperando la liberación de los hijos de Dios, y aquí nosotros vemos la evidencia de cómo va a ser. Pero lo que más me alienta, personalmente, es que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todo en el reino milenario, cuando nosotros reinemos con Cristo, tendrá una relación con Dios. Los platos, las ollas, los vasos, las casas, todo tendrá una relación con Dios. Va a ser algo hermoso verdaderamente, porque además habrá paz en el mundo. Si bien es cierto que al final Dios suelta a Satanás para que se defina quién es salvo y quién no, durante todo ese tiempo será un tiempo inimaginable. Cuando pienso en estas cosas, entonces me acuerdo de 1 Corintios 2, que dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha, ha destinado para los que le aman. ¿Ven ustedes? Es hermoso. Ahora vamos a ver Jeremías 23 del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por eso les decía yo que estos pasajes son alentadoras. A mí me llamó la atención en este pasaje que dice, Él será dichoso. El renuevo reinará como rey, el cual será dichoso. Y entonces yo me pongo a pensar, nosotros, como hijos de Dios, cuando veamos a Jesús seremos transformados a su semejanza, lo cual quiere decir que nosotros también seremos dichosos. Viviremos en completa paz y armonía con nuestro Dios, y así podemos establecer nuestro trabajo de sacerdotes y reyes, que reinaremos juntamente con Cristo. Recuerden que la Escritura dice que aún nosotros juzgaremos a los ángeles. Así de hermoso va a ser. Entonces vemos estas promesas y la verdad están muy alentadoras. Veamos Jeremías 33 del 15 al 18. En aquellos días y en aquel tiempo
Haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se la llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni de los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Aquí uno de los aspectos importantes es que Israel será salvo. Ahora, al final de la tribulación, de acuerdo a los números que se manejan en Apocalipsis, solo una tercera parte de Israel será salvo. Pero todos aquellos entrarán y cumplirán su ministerio ya sin problemas, sin estorbos, sin mala doctrina, sino servirán de todo corazón a Dios. Ahí es donde florecerá verdaderamente Israel. Pero dice, no faltará varón, obviamente habla de Jesús, que se siente en el trono al final, ¿sí? Entonces, vemos nosotros cómo lo que nos espera es algo hermoso. Esa es una muy buena alusión para afirmarnos en los pactos de Dios. Zacarías 9, 9 al 10 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Así, aquí haciendo un comentario, Lucas es el que menciona de lo del pollino de asna. En otros solo mencionan a que cabalgó sobre un asno, pero fue el cumplimiento de la profecía. Y aquí vemos que todo lo que se tiene para la guerra será deshecho, será destruido, porque habrá paz. Ahorita vemos a Israel con su famosa cúpula de hierro, defendiéndose de los ataques de los misiles de todos lados, pero en aquel día ni siquiera van a necesitar puertas, porque tendrán una total y absoluta paz. Entonces, todas estas promesas son del Antiguo Testamento. Ahora vamos a examinar unas pocas que nos hablan de lo que ya sucedió en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con Mateo 4 del 14 al 16. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Obviamente, esto es lo que sucedió. Aquí Mateo está haciendo alusión a a esta promesa, orientándola o enfocándola en Jesús. Él, precisamente, es el que nos da la luz para que veamos la verdad. Nosotros como creyentes no dejamos de ser influidos por el sistema de pensamiento de este mundo. Pero el sistema de pensamiento de este mundo siempre nos lleva al temor porque no reconoce a Dios. Y debemos recordar lo que dice Primera de Juan 1:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí nosotros vemos al renuevo como vino, cumplió. En su tiempo de ministerio no hubo guerras, por cierto.
Y nosotros que estamos todavía en este mundo, con todas estas complicaciones que tiene este mundo por no haber reconocido, todas las consecuencias que tiene por no haber reconocido a Dios, como dice Romanos 1, del 18 en adelante, el temor se nos puede infundir por este sistema de pensamiento y la falta del conocimiento de Dios. Pero por eso es importante este estudio de los pactos, porque cada pacto que Dios promete lo cumplirá o lo está cumpliendo o ya lo cumplió. Por tanto, si Dios ya ha demostrado su veracidad y su fidelidad, nosotros debemos de vivir con el pensamiento puesto en aquel día donde Dios liberará todas las cosas. Sí, es verdad que en el mundo tendremos aflicción, pero la segunda parte dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y todo el que confíe, que tenga fe en lo que Dios promete, es una realidad, de una manera natural y automática, va a vencer al mundo. Por eso en Romanos 8 dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y bueno, lo que sigue, nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿ven ustedes? Pero nosotros somos vencedores desde el momento en que realmente nos convertimos. De ahí la importancia, la insistencia en cada estudio de estar mencionando que si no estás seguro, repases tu vida y la confirmes ante Dios. Recuerden, nada cuesta confirmar si tenemos alguna duda. Lo importante es estar seguros. Pero, ¿cuándo vamos a tener esa seguridad? Cuando realmente nos convirtamos y el Espíritu nos dé testimonio, como dice Romanos 8:14. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o 14 o 16, ¿no? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no tienes esta paz y esta seguridad, ve con Dios. Y como Jacob cuando iba a enfrentarse a Esaú, no lo sueltes hasta que te bendiga, hasta que te confirme, hasta que te dé esa paz, porque esa paz es muy importante para vencer este mundo. Saber que un día todo terminará y que aún las pruebas que tú vivas en este tiempo, Dios las permite para hacerte crecer, para hacerte madurar, para hacer, para consolidar tu fe, para darte una verdadera esperanza, para desarrollar en ti el carácter de Cristo. Ese es el objetivo de las pruebas en nuestra vida. Entonces, si vemos este mundo, vamos a dudar, como esta persona que les decía de Canadá. Es que yo le dije a Dios, como les dije, ¿no? Ya no estoy peor que Job. No. No sé lo que dije, pero es un poco de irreverencia, ¿no? Más bien la alenté a buscar verdaderamente a Dios. Pero si no tienes esa seguridad, el mundo se te va a venir encima, encima. ¿Quién no tiene problemas en la actualidad de nosotros, los creyentes? Todos tenemos problemas. Todos tenemos que estar dependiendo cada día de Dios. Y las pruebas tienen como propósito formar en nosotros el carácter de Cristo. La evidencia de ese carácter va a ser nuestra respuesta hacia las pruebas futuras. Quizá Dios ahorita nos está preparando, si no hayas sentido a las pruebas que vives, para lo que vendrá. Está desarrollando carácter, porque cuando venga la situación más seria, cuando venga la persecución, si no tienes bien cimentado tu carácter, vas a claudicar, vas a ceder ante las presiones, como ya hemos estudiado. Recordemos a los tres compañeros de Daniel cuando los Nabucodonosor los echa en el foso en el horno de fuego. ¿Y qué pasó? Ellos le dijeron, nuestro Dios nos puede librar, y si no, no nos inclinaremos hacia tu estatua, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Dios los libró. Por eso Nabucodonosor veía un cuarto, decía, este es como hijo de los hombres. O sea, vio un ser divino ahí y cambió su actitud gracias a su fe. A lo mejor en ese ¿cómo se llama? Abad, Mesach y Abednego dijeron, bueno, vamos a ceder a esto. Al cabo, Dios, tú sabes que en nuestro corazón sí te adoramos solo a ti.
¿Cómo hubieran dado testimonio a Nabucodonosor? Nosotros vemos en el libro de Daniel cómo Nabucodonosor se convirtió. Ahí está su testimonio. Entonces, todas estas pruebas sirven para prepararnos hacia el futuro. Ninguno de nosotros sabe qué va a enfrentar, pero recuerden, y todos lo hemos experimentado probablemente, que cuando termina la prueba, siempre justificamos a Dios. Siempre entendemos la razón de la prueba. Por lo que si dudas en el presente de las pruebas, tan solo recuerda lo que es en el futuro. Yo estaba en una situación, pensando hace rato, de una prueba que estoy viviendo, y meditando en todo esto me acordé, como hace aproximadamente unos 20 años, estuve en una situación muy parecida, y me acuerdo que lo que hice fue confiar en Dios y todo iba en contra. Y al último momento, Dios respondió, al último momento. Y entonces me acordaba de Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no tenemos fe, vamos a, no vamos a dejar que el milagro de Dios se manifieste en nuestra vida y no vamos a tener un testimonio verdadero. A veces Dios nos responde en el último momento y eso, cuando eso sucede, es lo más difícil, porque es hasta el último momento. Por eso son tan importantes estas promesas del cumplimiento. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y nosotros no nada más tenemos la luz de aquel entonces, sino tenemos la palabra de Dios, la comunicación que se ha desarrollado a través de la cibernética, el acceso a tantas verdades y a tantas eh, enseñanzas. Esto mismo que se graba el día de mañana lo puede ver alguien y ser alentado. Entonces, vivimos en una región de sombra de muerte, pero Jesucristo, que es la luz, ha resplandecido si realmente no estamos conversos. Vamos a ver Lucas 24, del 25 al 27 y del 44 al 49. He ido un poco más lento para que darles oportunidad que lo busquen. Entonces Él les dijo, acuérdense, este pasaje habla de los que iban caminando después de la muerte de Cristo en el camino de Emaús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Y ahora vamos hasta el 44. Y les dijo estas palabras, son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran o comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esta segunda parte ya habla con todos los discípulos. Pero fíjense, Dios les aclara
no los deja sin entendimiento. El 45 dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Alguna vez cuando tú lees la Biblia, le has pedido a Dios que abra tu entendimiento para comprender? A lo mejor ya nada más la leemos ritualmente, por costumbre, pero como ya hemos platicado o comentado muchas veces, superficialmente. Recuerden una cosa muy importante. Dios es infinito, Jesús es la palabra, por tanto la palabra es infinita. Por lo que la profundidad de sus enseñanzas también tiene un carácter infinito. Y la comprensión nuestra de las escrituras va en función de nuestro crecimiento espiritual y de la manera en que profundicemos en las verdades de la palabra, conociendo y obedeciendo lo que Dios nos revela. A veces decimos, ¿por qué Dios nos revela cosas nuevas? ¿Cómo Dios te va a revelar cosas más espirituales si estás atorado en algunas que no obedeces o que no crees y no cumples? ¿Ven ustedes? Por eso es importante pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y buscarle hasta que se revele en nuestra vida, como dice en Isaías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ay, no recuerdo ahorita si es Isaías, perdón. Porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. Ya me acordé, ¿no? Tenemos que buscarle de corazón y la profundidad de nuestro avance espiritual va en función de la profundidad. Por tanto, reconozcamos que la palabra es infinita y que nuestra comprensión de ellas no es superficial. No podemos tratar con Dios superficialmente. Si realmente te salvó, ya tienes mucho que agradecerle porque te libró del infierno. ¿Ves? Por eso Él los exhorta. Era necesario que todo esto, que Cristo padeciese y todo esto sucediese y que resucitase de los muertos. Y les dice entre líneas, y ustedes tenían la mente puesta en quién sería el más reconocido de los apóstoles, en que Dios los liberaría del poder romano, cuando Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, que era más importante, para darnos el perdón de los pecados, ¿ven ustedes? Esas son las promesas predichas en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver Juan 5 del 45 al 47. Diciéndole Jesús a los fariseos, saduceos y herodianos y escribas, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Y aquí viene otra exhortación a nosotros. Esto fue cumplimiento de la profecía de Moisés, en Génesis 8, si mal no recuerdo. Profeta como yo les levantará Dios, a él oíd. Pero, ¿qué tanto crees los escritos tú? ¿Qué tan real es Cristo en tu vida? En la medida que Cristo sea una realidad, el temor desaparecerá. Recuerden, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por tanto, apropiar el amor de Dios es el primer paso en la vida de un creyente. Y no vamos a poder apropiar el amor de alguien que no conocemos profundamente. Su amor, su misericordia, su cuidado, cómo nos ha librado de tantos peligros, más de lo que nos imaginamos. ¿Ven ustedes? Pero poner la vista en las cosas de este mundo nos desvía de las cosas de Dios, nos angustia. Cuando pase esto, acuérdense de Pedro, dudó y se empezó a hundir. ¿Saben qué? El mar siempre significa al mundo, al sistema de pensamiento del mundo. Pedro es como si hubiese visto todo eso y empezó a hundirse.
Cuando tú no pones tus ojos en Cristo y en sus promesas, te empiezas a hundir. Aunque a ti no te pase nada, tan solo el ver las noticias cada día es deprimente. Yo veo algo, no crean que veo todo, porque es importante estarse enterado, pero la verdad es deprimente todo lo que está pasando. La depravación del hombre, la caída espiritual, de la moral, todo lo que está pasando, el egoísmo de las gentes, es deprimente. Pero nosotros, los creyentes, tenemos una esperanza. Un día todo esto terminará y estaremos gozando del amor de Dios para siempre, con cuerpos eternos perfectos que no perecerán. Veamos Juan 8 del 28 al 29. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre su voluntad. ¿Ven ustedes esta última frase? No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre su voluntad. Él les está diciendo a los judíos: conoceréis que yo soy. Hace unos pocos días volví a hablar con un par de judíos y me decían, no, es que el Papa es muy político. No, les dije, ese no es el líder de mi iglesia, yo no creo en él, ese señor no es de Dios. Entonces me dicen, ¿quién crees? Y dije, son judíos. ¿Qué creen que les dije? Yo creo en yo soy. Y esa respuesta les satisfizo. ¿Ven ustedes? Cuando Jesús hizo en el huerto le dijeron, yo soy, ¿a quién buscáis a Jesús? Yo soy. Todos se fueron de espaldas y cayeron, que sabían el significado. Entonces, ese es un punto muy importante, pero el otro es, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora tú pregúntate, cuestiónate, ¿yo hago lo que le agrada a Dios? ¿Realmente mi mente y mi corazón están condicionados para conocer la voluntad de Dios y agradarle y glorificarlo? ¿O solo me estoy viendo a mí mismo? ¿O los problemas? ¿O lo que no tengo? ¿O cómo me siento en la circunstancia en que yo vivo? Recuerda, tú vives exactamente de la manera que Dios quiere que vivas, porque en esta circunstancia que tú vives es donde más le puedes buscar. Y si no le estás buscando de todo corazón en esta circunstancia, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que le busques? Esta persona con la que yo hablaba de Canadá recibió el Evangelio hace más de 40 años. Fue en los inicios de nuestra vida cristiana, de mi familia, de mi esposa y yo. No tienes idea de todo lo que ha tenido que padecer a lo largo de estos años. Y ahora por circunstancias que a veces no se imagina uno, Dios volvió a traerla a que pudiésemos tener una comunicación. Pero qué necesidad. Y entonces yo pienso en nosotros. ¿Cuántas bendiciones podemos estar perdiendo en nuestra vida por no creerle? Porque si le creyéramos, como Jesús, haríamos lo que siempre le agrada al Padre. Y tú podrías decir, ¿y cómo sé lo que le agrada al Padre? Ahí está revelado en las Escrituras. Ahora que Alex oró, que dijo, no permitas que tengamos mentes errantes, de veras, no es en este estudio, es en nuestra vida diaria donde nosotros podemos estar con mentes errantes y sufrir. Dentro de esto del pacto perpetuo, Dios nos va a hablar también del santuario, de mi santuario. Es que el Espíritu de Dios comienza a hacer los preparativos en el Antiguo Testamento para la realidad gloriosa de que Dios tendrá un santuario en medio de su pueblo
y habitará con ellos. Esto está revelado desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver Zacarías 6 del 12 al 13. Y hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y su consejo de paz habrá entre antes. O sea, aquí el aliento es que Dios prometió que moraría con los hombres. Imagínense ustedes ya en la Jerusalén celestial, en la nueva tierra, los nuevos cielos. No habrá necesidad de iluminación de estrellas ni día ni noche, porque la gloria de Jehová, de Dios, iluminará la tierra. Imagínense. Miqueas 5:4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora se ha engrandecido hasta los fines de la tierra. La gloria que no quisieron darle los judíos, un día Jesús la tendrá, porque la merece, porque dio su vida por nosotros, porque renunció a ser Dios para rescatarnos del poder de las tinieblas. Y esto él lo declaró antes de Moisés. Veamos Génesis 17 y 7 al 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. No nos perdamos, recuerden que estamos en esto. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí tristemente vemos nosotros que con todo este conflicto de Israel, todos quieren repartir la tierra de Israel, diciendo, no, es que muchos quisieran que ya no estuviera Israel aquí. No merece esta tierra porque rechazó, dicen muchos creyentes que no conocen las escrituras o falsos creyentes, no merecen ellos esto porque rechazaron a Dios. No lo merecen porque fueron siempre rebeldes, sí, pero aquí nosotros podemos ver que Dios hizo pacto perpetuo y que ellos van a habitar en toda esta tierra un día futuro, no muy lejano. También en la era mosaica lo dijo Dios. Vamos a ver Levítico del 11 al 13. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Bueno, Israel tiene una promesa que no ha perdido. Por eso sigue siendo un pueblo que Dios no ha desechado. Y en la era eclesiástica será, en la era de la iglesia. Primera de Corintios 3:16 y 6:19. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Dios hizo morada en los creyentes. Ahí está la parte de esa promesa inicial. Nos santifica una vez que nos convertimos porque nos limpió la sangre de Cristo. Por eso entra el Espíritu Santo, porque es santo, santo, santo. No entraría si no hubiera limpiado nuestra vida. Por eso es que el que no se arrepiente y cree verdaderamente, no recibe el Espíritu y ese es el sello de la salvación. Y el 6:19 que hace poco mencionamos. ¿No sabéis?
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces ahí vemos que Dios confirmó esta promesa dándonos ese sello, haciendo morada en nuestros corazones. Un día Él va a tener morada perpetua en, en un futuro no muy lejano. Me refiero externamente. Pero ahorita el hecho de que Dios esté en nosotros es algo importante porque Él es la fuerza para que cumplamos su ley, para que obedezcamos, para que cambiemos. Ahora vamos otra vez al Antiguo Testamento. En el milenio, aquí, en Ezequiel habla del milenio. Dice Ezequiel 37, 26 al 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, otra vez, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Sí, Israel va a servir a Dios en el milenio y lo va a seguir sirviendo en la eternidad, porque aquí nosotros podemos ver que Él hizo pacto perpetuo con ellos. No ha desechado Dios a Israel. Ahora nosotros, por el rechazo de Israel, fuimos enriquecidos con la salvación y nosotros, en realidad, somos verdaderos israelitas porque vivimos en la fe de Abraham. ¿Ven ustedes? La verdadera promesa está en la fe. Dios les dio el sello de la circuncisión, pero todo el que se convierte en israelita de corazón. ¿Ven ustedes? Mucho de esto nos atañe a nosotros. Y bueno, en la eternidad futura, Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ven ustedes? Cuando yo conformé este estudio y luego que lo estaba repasando, fíjense ustedes, de veras me dio aliento. Y ahora, ante todas estas promesas, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo debemos vivir? ¿Y qué tenemos que esperar? O sea, Dios nos está dando promesas, ¿verdad? Vamos a ver, para los que todavía estamos en este tiempo, ¿qué nos dice Gálatas 4 del 1 al 6? Para que podamos también ser alentados. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ven ustedes? Somos coherederos con Cristo de todas las cosas al haberle recibido. Pero mientras estemos en este mundo, estamos bajo tutores y cuidadores. Pero Dios nos dio su Espíritu Santo si es que somos realmente salvos. ¿Ven ustedes? ¿Y qué dice Primera de Juan capítulo 2? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. 26. Así como el Espíritu os enseña todas las cosas, y es verdadero, y no es mentira, según Él nos ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Quiénes son los tutores y cuidadores? Los pastores y maestros que Dios ha puesto. Pero tenemos el Espíritu Santo, el cual afirma todas las verdades en nosotros. Porque cuando se habla de la verdad, tú sabes que es la verdad, porque tu conciencia está puesta de acuerdo a la ley de Dios conforme a la verdad. Y si sabes que lo que estás aprendiendo es verdad, que además está confirmado por lo que dice la Biblia, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué eres rebelde? ¿O puedes ser rebelde? Por falta de creer lo que Dios promete. Por estas últimas promesas la segunda parte de este estudio, era tan importante. Sabemos que ahorita es el tiempo de aprender a depender del Señor, de estar bajo el cuidado. Por eso es tan importante nuestra iglesia. Yo espero que a lo largo de estos años todos hayamos aprendido de la importancia de lo que es congregarse, de la importancia de estar en comunión con otros creyentes, de la importancia de orar por quienes Dios nos ha puesto para compartir la palabra de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, que Dios nos dé esa sabiduría y ese discernimiento espiritual para poder plasmar con veracidad las verdades espirituales que nos lleguen a lo profundo del corazón y transformen nuestra alma. Por eso deben orar por nosotros, los que exponemos, y por los que sirven. Vemos, por ejemplo, a Oscar, que con la mejor disposición del mundo, cada domingo llega y pone todo lo del sonido y todo, y no nada más eso. Luego llega los domingos en la tarde para poder pasar los estudios al YouTube y que y las puedan tener. A veces se puede tardar un día o dos, pero hace su labor y la hace bien. ¿Alguno de ustedes ha apreciado esto? ¿O solo lo tienen y ya lo dan por hecho? ¿O Héctor Buchart, que siempre lleva con sus sobrecitos, lleva los sobres para poner ahí, a veces se siente mal y deja su portafolio, ha pedido que alguien se lo lleve, o a veces lo ayuda a recoger más tarde? O sea, ¿alguna vez le ha agradecido a alguien lo que él hace? Ha servido siempre en ese aspecto. Entonces, fíjense, nuestra falta de meditación en la palabra, nuestra falta de profundidad por estarnos viendo a nosotros, a veces nos impiden ver estas cosas. Y claro, ninguno de los que servimos a Dios esperamos que, que se nos alabe o algo, porque ahora sí que como veímos un pasaje el domingo pasado, cuando hayas hecho lo que tienes que hacer, siervo inútil eres. O sea, es un privilegio ser un instrumento que Dios use. La gloria es para Dios, pero también es importante que ustedes reconozcan quiénes trabajan en la iglesia y lo que hacen, el esfuerzo que hacen. ¿Ven ustedes?
Entonces, Dios nos puso bajo tutores y cuidadores. Tenemos que tener confianza. Hay cosas que a veces nosotros no compartimos por mala conciencia algo, pero a lo mejor estamos privando de que alguien nos pueda ayudar. Y yo no digo necesariamente los pastores, que para eso estamos, sino a lo mejor a un creyente con el que convives mucho, expresarle tus debilidades, tus dudas. Cuando yo al principio del estudio digo, ¿tienes alguna duda o algo? No duden en compartir, porque a veces una duda que tú tienes la pueden tener otros o una situación y todos seremos edificados. Esos son, eso es lo que Dios, así nos puso Dios en este tiempo. Sabemos que el que realmente nos enseña, reitero, es el Espíritu Santo. Pero Dios organizó su iglesia de una manera. Nosotros nos separamos de la otra iglesia por no vivir en la sana doctrina. Y créanme, hoy estamos en el 17º año que nos separamos. Pero pasaron más de 10 años para que muchos pudieran ir cambiando este sistema de pensamiento. Yo lo veía. Muchos con dudas, uy, ¿estará en la verdad o no? O sea, no se trata de que tú pienses si está en la verdad o no. Ve a las escrituras y ve si estamos en la verdad o no. ¿Ven ustedes? Falta profundizar. Falta trabajar con nuestra mente para creerle a Dios. Falta de dejar de vernos a nosotros mismos para poder ver a los demás. Si no fuera así, si fuera así, seríamos más sensibles al dolor ajeno y compartiríamos más. Ahora este domingo vamos a ver un nuevo estudio. No sé si sea en un domingo o en dos que lo podamos ver, pero se titula El servicio a Cristo. Precisamente, vamos a hablar de muchas de estas cosas. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias te damos, Padre, por abrir nuestros ojos e iluminarnos en estas enseñanzas. Te queremos pedir, Padre, que alientes nuestros corazones y hagas que pongamos nuestros ojos en lo eterno, en tus promesas que son una realidad, aunque muchas de ellas todavía no se cumplan, pero la firmeza de tu carácter y de tu amor está en lo que ya se ha cumplido, que sí conocemos, que hoy pudimos palpar a través de los pasajes del Antiguo Testamento. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, que Él de su propia voluntad quiso hacerlo, para poder rescatarnos del infierno y del tormento eterno y trasladarnos al reino de los cielos, al reino de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque nos convenciste de justicia, de pecado y de juicio, y nos llevaste a la verdadera salvación. Y te pedimos, Señor, sinceramente, que si alguno de los participantes de nuestra iglesia aún no ha experimentado la verdadera salvación, que tu Espíritu Santo trabaje intensamente en él para que se pueda convertir. Concédenos, Padre, que toda nuestra iglesia sea salva. Y también te pedimos que tú traigas nuevas personas, nuevas personas que se puedan convertir, que quieran trabajar para ti y dar sus vidas. Sabemos que no son los números lo que a ti te interesa, sino vidas consagradas, pues tú evangelizaste el mundo con 12 discípulos. Llévanos a esa consagración, Señor, y esperemos que si hay un crecimiento, sea de parte tuya y por vivir en la palabra y en estas verdades. Libéranos, Padre, de nuestro egoísmo, de vernos a nosotros mismos y enséñanos cómo Cristo veía las cosas que lo llevó a dar su vida en rescate por todos. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Trae salud y sanidad a todos los que padecemos. Trae consuelo a todos los que somos afligidos en diversas pruebas. Y que todo lo que vivimos se traduzca en un crecimiento espiritual
en un aumento de nuestra fe y en una mayor esperanza de la certeza de tu amor y la liberación que nos darás. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.